Si hay ángeles en tu casa. Estas son las 7 señales. Hay hogares donde ocurre algo difícil de explicar. No se ve con los ojos, pero se siente. A veces es una paz profunda en medio del caos. Otras veces, una protección extraña en momentos de peligro. Y en algunos casos, una presencia silenciosa que llena el ambiente de calma, como si el cielo hubiera decidido acercarse más de lo normal. Muchas personas creen que estas cosas son coincidencias, pero otras saben que hay momentos en los que Dios permite que sus ángeles estén cerca, cuidando, guardando y trayendo señales de que esa casa no está sola. Si alguna vez sentiste que en tu hogar sucede algo especial, que has sido protegido de formas que no puedes explicar, o que hay una atmósfera distinta en ciertos momentos, tal vez no sea imaginación, tal vez haya señales que estás viendo, pero que hasta hoy no habías sabido interpretar. La Biblia muestra que los ángeles no son solo figuras simbólicas ni historias lejanas. Son mensajeros, protectores y servidores enviados por Dios para cumplir tareas específicas. Y aunque no siempre los vemos, eso no significa que no estén actuando. A veces su presencia se percibe en pequeños detalles, en una paz que no tiene lógica, en una advertencia que llegó a tiempo, en una protección que evitó una tragedia, en una sensación de que tu casa está siendo guardada de algo que tus ojos ni siquiera alcanzan a notar. El problema es que muchas personas esperan señales espectaculares y por eso no reconocen las más sutiles. Piensan que si no ven algo sobrenatural de forma evidente, entonces no está ocurriendo nada. Pero la presencia de Dios y de sus ángeles muchas veces se manifiesta de maneras discretas, profundas y reales. En este video vas a descubrir 7 señales de que podría haber ángeles en tu casa. Señales que tal vez ya has vivido, pero que nunca habías relacionado con una presencia espiritual enviada por Dios. Y entenderlas puede cambiar por completo la manera en que ves tu hogar, tus experiencias y la protección divina sobre tu vida. En tu casa se siente una paz que no siempre puedes explicar. Una de las primeras señales de que puede haber ángeles en tu casa es una paz profunda que aparece incluso en medio de temporadas difíciles. No se trata solo de tranquilidad emocional ni de un buen momento familiar. Es algo más difícil de describir. Es una sensación de calma que permanece aún cuando afuera hay problemas, preocupaciones o incertidumbre. Como si dentro de ese espacio existiera una cobertura invisible que impide que el caos entre con toda su fuerza. Tal vez has vivido días complicados, noticias inesperadas o momentos de tensión, y aún así, al entrar en tu casa, sientes que algo cambia. Respiras distinto. Tu mente se aquieta. Tu corazón deja de correr. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque el ambiente parece sostenerte de una manera especial. Y esa clase de paz no siempre es casual. Muchas veces es una señal espiritual. Los ángeles de Dios están asociados en la Biblia con protección, cuidado y servicio divino. No vienen para llamar la atención sobre sí mismos, sino para cumplir una función. Y cuando una casa está siendo guardada, una de las manifestaciones más comunes no es el espectáculo, sino la paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que parece envolver el lugar. Una paz que, incluso sin explicación lógica, te hace sentir que no estás solo. Eso no significa que en esa casa nunca habrá problemas. Significa que, aún en medio de ellos, hay una atmósfera distinta. Como si la oscuridad no pudiera instalarse del todo. Como si cada intento del miedo por dominar el ambiente encontrara una barrera invisible. Y muchas personas que viven este tipo de experiencias no lo entienden al principio. Solo saben que su hogar se siente diferente. Más sereno, más protegido, más ligero en ciertos momentos. A veces, esa paz se hace más fuerte después de orar. Otras veces, aparece en medio de la noche, cuando parecía que la ansiedad iba a dominarte y de pronto algo cambia. Y aunque no veas nada con tus ojos, tu espíritu percibe que hubo intervención, que algo descendió sobre ese lugar, que Dios permitió que su presencia y quizás sus ángeles rodearan tu casa de una manera especial. Por eso, si en tu hogar se siente con frecuencia una paz extraña pero profunda, una calma que no depende de lo que está pasando afuera, no lo ignores tan rápido. No siempre es solo un estado emocional. A veces es una señal silenciosa de que tu casa está siendo visitada, guardada y rodeada por una presencia enviada desde el cielo. Has sido protegido de peligros que pudieron terminar muy mal. Otra señal muy fuerte de que puede haber ángeles en tu casa
Es la cantidad de veces que tú o tu familia han sido protegidos de situaciones que fácilmente pudieron haber terminado en tragedia. Momentos en los que algo parecía inevitable, pero de alguna manera no ocurrió. Accidentes que no pasaron. Decisiones que se frenaron justo a tiempo. Personas que llegaron en el instante preciso. Retrasos que en ese momento parecían molestos, pero luego entendiste que te estaban librando de algo peor. Cuando Dios envía ángeles, muchas veces lo hace con una misión de protección. Y esa protección no siempre se ve de forma espectacular. A veces se manifiesta en detalles que solo después tienen sentido. Una incomodidad repentina que te hizo cambiar de camino. Una puerta que no se abrió. Una llamada inesperada, un presentimiento que evitó que salieras en determinado momento. Cosas que parecían pequeñas, pero que terminaron alterando completamente el resultado de una situación. Tal vez mirando hacia atrás, recuerdas momentos así en tu vida o en tu hogar. Situaciones en las que dices, no sé cómo pasó, pero nos salvamos. Y aunque otros lo llamen suerte, dentro de ti sabes que hubo algo más, porque fue demasiado preciso, demasiado oportuno, demasiado exacto para ser una simple coincidencia. Ese tipo de protección muchas veces revela que el cielo estuvo interviniendo. En casas donde hay cobertura espiritual, no significa que nunca haya dificultades. Significa que hay una mano invisible actuando para impedir que ciertos ataques prosperen. Y los ángeles son parte de esa obra silenciosa de Dios. Están para servir conforme a su voluntad, para guardar, para advertir, para intervenir cuando el Señor así lo permite. Y aunque la mayoría de las veces nadie los vea, sus efectos sí pueden notarse. Lo impresionante es que muchas familias viven años bajo este tipo de cuidado sin darse cuenta. Solo con el tiempo comienzan a unir las piezas. Empiezan a recordar cuántas veces fueron librados de algo que parecía seguro. Cuántas veces un problema se desactivó de forma inesperada. Cuántas veces llegaron a casa pensando que todo había sido normal, sin imaginar que tal vez una batalla invisible ya había sido peleada a su favor. Por eso, si tú o tu familia han sido protegidos repetidamente de situaciones graves, si han vivido libramientos demasiado precisos para ser casualidad, préstale atención. Tal vez no fue solo una buena coincidencia. Tal vez fue una señal de que Dios ha puesto guardia alrededor de tu casa y que sus ángeles han estado obrando más cerca de lo que imaginas. En ciertos momentos sientes una presencia que no produce miedo, sino calma. Hay experiencias que no todos saben explicar, pero que quienes las viven jamás olvidan. Momentos en los que sientes que no estás solo dentro de tu casa, no porque veas claramente una figura, ni porque ocurra algo aterrador, sino porque percibes una presencia distinta. Una presencia que no genera pánico, sino serenidad. Algo que llena el ambiente de reverencia, de quietud, de consuelo. Como si por unos instantes el cielo hubiera tocado ese lugar de una manera especial. Es importante entender esto con equilibrio. No toda sensación extraña significa algo espiritual, y no todo debe interpretarse de manera automática. Pero hay momentos en los que la percepción interior es demasiado fuerte para ignorarla. Entras a una habitación y sientes una calma repentina. Estás orando y el ambiente cambia. Despiertas en medio de la noche, pero en lugar de miedo, sientes paz, como si alguien estuviera guardando el lugar. Y esa clase de experiencia ha sido descrita por muchas personas de fe a lo largo del tiempo. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, sus ángeles también pueden estar cumpliendo funciones específicas. No vienen a producir confusión ni terror. Su tarea está alineada con el carácter de Dios. Y por eso, cuando su cercanía se percibe, muchas veces lo que queda en el ambiente no es oscuridad, sino paz. No es opresión, sino consuelo. No es caos, sino una sensación profunda de que todo está bajo control, aunque no entiendas cómo. Tal vez te pasó mientras estabas atravesando una noche difícil. Un momento de angustia, de llanto, de cansancio extremo. Y de pronto sentiste que algo cambió dentro de tu casa. El aire parecía más ligero. Tu corazón comenzó a descansar. Tu mente dejó de agitarse, y aunque no supiste ponerle nombre, hubo una certeza interior de que no estabas sola, de que el cielo se había acercado. Estas experiencias no deben buscarse como espectáculo, pero tampoco deben despreciarse cuando suceden, porque muchas veces son consuelos divinos, formas sutiles en las que Dios permite que una casa perciba que está bajo su cuidado, y en algunos casos, esa percepción de presencia es una de las señales más claras de que ángeles están ministrando
guardando o acompañando en silencio. Si alguna vez has sentido en tu hogar una presencia que no trae temor, sino paz, no la descartes de inmediato. Tal vez no fue tu imaginación. Tal vez fue una de esas ocasiones en las que el mundo espiritual se acercó lo suficiente como para que tu espíritu lo notara, aunque tus ojos no pudieran verlo. Recibes advertencias internas justo antes de que algo ocurra. Otra señal que muchas personas han vivido en casas donde hay fuerte cobertura espiritual es la advertencia interior. Esa sensación repentina de que no debes hacer algo, de que debes revisar una puerta, llamar a alguien, cambiar un plan o prestar atención a algo que parecía insignificante. No siempre sabes de dónde vino esa impresión, pero si la obedeces, descubres después que evitó un problema, un daño o una situación mucho más seria. Dios puede hablar de muchas maneras, y una de ellas es a través de alertas internas que llegan en el momento preciso. A veces el Espíritu Santo guía directamente. Otras veces, Dios puede usar a sus ángeles como parte de su obra de protección y dirección. Lo cierto es que hay advertencias que no nacen del miedo ni de la paranoia. Llegan con claridad, con firmeza. Y muchas veces aparecen de una forma tan puntual que después entiendes que no fue casualidad. Tal vez alguna vez sentiste que debías cerrar algo, detener algo o no salir en cierto momento. Tal vez insististe en revisar una llave, una ventana, una instalación, o en llamar a un familiar sin saber por qué. Y más tarde descubriste que esa impresión evitó un accidente, una pérdida o una situación grave. Ese tipo de experiencias suele dejar una marca muy profunda, porque sientes que alguien te avisó antes, que hubo una intervención silenciosa, pero precisa. En la Biblia, los ángeles aparecen muchas veces trayendo mensajes, avisos y dirección. No siempre de forma visible, pero sí cumpliendo la voluntad de Dios. Y aunque hoy no todo ocurre como en los relatos bíblicos más conocidos, eso no significa que el cielo haya dejado de guardar o advertir. Muchas veces, esas alertas llegan de forma interior, y su efecto se nota solo después, cuando entiendes de qué estabas siendo librado. Lo más impresionante es que estas advertencias suelen repetirse en hogares donde hay vida de oración y sensibilidad espiritual. No como una costumbre extraña, sino como una expresión de cuidado. Como si el cielo estuviera diciendo, presta atención. Y cuando aprendes a no ignorarlas, empiezas a notar que muchas de ellas estaban cuidando más de lo que imaginabas. Por eso, si en tu casa o en tu vida han ocurrido varias veces estas advertencias precisas, estas impresiones que llegaron justo antes de un problema, no las minimices. Puede que no solo haya sido intuición. Tal vez fue una señal de que Dios está guardando tu hogar y permitiendo que sus ángeles actúen de maneras que tú solo alcanzas a entender después. Después de orar, el ambiente de tu casa cambia por completo. Una señal muy poderosa de que puede haber ángeles en tu casa es que, después de la oración, el ambiente cambia de una manera evidente. No solo emocionalmente, sino espiritualmente. Algo se acomoda, algo se limpia, algo se vuelve más liviano. Tal vez, antes de orar, había tensión, ansiedad, discusiones, pesadez o una sensación extraña en el ambiente. Pero después de buscar a Dios, el aire parece distinto, la casa se siente más tranquila, tu corazón descansa, incluso el silencio se siente diferente. Esto no es menor. La oración no es solo un acto simbólico ni una rutina religiosa. Es una forma de abrir espacio para la intervención de Dios. Y donde Dios interviene, sus ángeles también pueden actuar conforme a su voluntad. La Biblia muestra escenas donde el cielo responde a la oración con movimiento espiritual, protección y ayuda. Por eso no es extraño que, en ciertos hogares, la atmósfera cambie profundamente después de un tiempo genuino de búsqueda de Dios. Tal vez has vivido noches en las que todo se sentía pesado, pero después de orar, la casa recuperó la calma. O días en los que había inquietud, miedo o tensión, y tras poner música de adoración, leer la palabra o clamar en voz alta, algo se rompió. No siempre sabes cómo explicarlo, pero lo percibes. El ambiente deja de oprimir, la mente se aquieta, el corazón deja de luchar solo, y una paz nueva comienza a ocupar el lugar. En muchos casos, esa transformación del ambiente es una señal de que el mundo espiritual ha respondido. No porque la oración manipule a Dios, sino porque la presencia de Dios trae orden, y los ángeles cumplen funciones dentro de ese orden divino. Donde el cielo desciende, muchas cosas cambian sin necesidad de que tus ojos vean
toda la escena. También es importante notar que esto suele ser más frecuente en hogares donde hay personas que oran con constancia, que buscan santidad, que consagran su casa y que entienden que ese lugar no solo debe ser habitable, sino también espiritualmente cuidado. No porque sean perfectos, sino porque han invitado a Dios a tomar gobierno sobre ese espacio. Por eso, si has notado que cada vez que oras, el ambiente de tu casa cambia, que algo se alinea, que la tensión se rompe y la paz vuelve a entrar, préstale atención. Eso puede ser mucho más que una simple sensación emocional. Tal vez sea una de las señales más claras de que tu hogar está siendo visitado, protegido y acompañado por la acción de Dios y de sus ángeles. Los niños o las personas más sensibles perciben cosas que los demás no notan. Hay algo interesante en muchos hogares donde ocurre actividad espiritual de parte de Dios. A veces, los primeros en percibirlo no son los adultos más racionales, sino los niños o las personas espiritualmente más sensibles. Personas que, sin saber explicarlo con grandes palabras, sienten que en ciertos momentos hay una paz especial, una compañía distinta o una protección alrededor de la casa. Y aunque esto debe tratarse siempre con equilibrio y prudencia, no deja de ser una señal que muchas familias han experimentado. Los niños, en especial, suelen ser más sensibles al ambiente. No porque entiendan teológicamente lo que sucede, sino porque todavía no han endurecido su percepción con tantas capas de lógica, ruido y distracción. A veces dicen cosas sencillas que llaman la atención. Comentarios sobre haber sentido paz, sobre no haberse sentido solos, o sobre momentos en los que percibieron algo que los adultos no notaron. Y aunque no todo debe interpretarse literalmente, hay casos en los que estas percepciones coinciden con una fuerte atmósfera de oración y cobertura espiritual en la casa. Lo mismo ocurre con personas que tienen una vida espiritual más sensible. Entran a un lugar y perciben que hay paz. Notan con facilidad cuando una casa está espiritualmente cuidada. Sienten consuelo al llegar. Perciben orden, calma y una presencia que no genera miedo, sino descanso. Muchas veces no dicen nada al principio, pero interiormente saben que ese hogar está siendo guardado de una forma especial. Esto no significa que debas vivir obsesionado, tratando de interpretar cada comentario o cada sensación. Pero sí significa que no todo debe descartarse con frialdad, porque Dios también puede permitir que los más sensibles noten señales que otros pasan por alto. Y en casas donde hay oración, consagración y una búsqueda real de Dios, no es extraño que ciertas personas perciban con más claridad la atmósfera espiritual del lugar. Lo importante aquí es el fruto. Si lo que se percibe trae paz, orden, calma, seguridad y cercanía con Dios, entonces merece ser observado con reverencia y equilibrio, porque los ángeles del Señor no vienen a sembrar confusión, sino a servir dentro del propósito divino. Y a veces, quienes tienen el corazón más sencillo o más sensible logran notar antes que otros que algo del cielo está tocando ese hogar. Por eso, si en tu casa los niños o las personas más sensibles han expresado percepciones de paz, cuidado o compañía espiritual, no lo descartes inmediatamente. Tal vez están notando algo que el resto aún no ha aprendido a reconocer. Tal vez es otra de las señales de que tu casa está siendo guardada por una presencia enviada por Dios. Sientes que tu hogar está siendo guardado de una forma especial. La última señal reúne de alguna manera a todas las anteriores. Existe una convicción profunda de que tu casa está siendo guardada. No siempre puedes probarlo con palabras. No siempre tienes una experiencia espectacular que contar. Pero en tu interior sabes que hay una cobertura sobre ese lugar. Una protección que ha evitado cosas. Una paz que ha permanecido. Una ayuda que ha llegado en momentos exactos. Y aunque tus ojos no hayan visto ángeles, tu vida te ha dejado suficientes evidencias como para sentir que no están solos. Este tipo de convicción suele formarse con el tiempo. No nace de una sola experiencia, sino de muchas pequeñas señales acumuladas. Oraciones respondidas, libramientos extraños, paz en medio de tormentas, alertas que evitaron problemas, ambientes que cambiaron después de buscar a Dios. Todo eso empieza a construir dentro de ti una certeza. En esta casa hay una cobertura especial. En este hogar, el cielo ha puesto guardia. Y eso es profundamente valioso, porque transforma la manera en que ves tu casa. Deja de ser solo un lugar donde duermes, comes o vives tus rutinas.
empieza a convertirse en un espacio consagrado, un lugar donde Dios puede manifestar su paz, un lugar que merece ser cuidado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Un hogar donde la oración no es adorno, sino defensa, donde la presencia de Dios no es teoría, sino refugio. Muchas personas viven sin percibir esta realidad, porque creen que lo espiritual solo se manifiesta en templos o momentos extraordinarios. Pero Dios también cuida casas, también guarda familias, también envía ayuda al lugar donde duermes, donde lloras, donde oras, donde crías a tus hijos y donde enfrentas tus batallas más silenciosas. Y los ángeles, como servidores de Dios, forman parte de ese cuidado que muchas veces ocurre lejos de los ojos humanos. Por eso, si en lo profundo de tu corazón sientes que tu hogar ha sido guardado de una forma especial, no ignores esa convicción. Si mirando hacia atrás ves demasiadas señales de protección, demasiadas respuestas oportunas, demasiados momentos en los que el cielo pareció intervenir justo a tiempo, tal vez no fue casualidad. Tal vez fue una evidencia silenciosa, pero real, de que Dios ha puesto su mano sobre tu casa y ha permitido que sus ángeles la rodeen más veces de las que puedes imaginar. Porque a veces no necesitas verlos para saber que estuvieron allí. A veces basta con mirar todo lo que no ocurrió, todo lo que fue detenido, todo lo que fue protegido y toda la paz que permaneció, para entender que el cielo ha estado mucho más cerca de tu hogar de lo que creías.